Con motivo del aniversario 88 de la creación del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, tengo el agrado de presentar al doctor Álvaro Mejía Salazar, miembro de la Comisión de Historia de la Sección Nacional, quien nos presentará el tema Investigaciones de Historias en el Ecuador. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas, como ahora se acostumbra, ¿no? Va mi saludo al coronel William Aragón, presidente de la Sección Nacional Ecuador del IPGH, para el coronel Fabián Durango Vega, secretario técnico del IPGH, para todos los distinguidos miembros del IPGH y para todos ustedes presentes esta mañana. Investigar historia en el Ecuador. Para investigar historia en el Ecuador se puede, obedecer a varias escuelas historiográficas que existen. Primero tenemos un gran referente en la investigación histórica o en la escritura de historia en nuestras tierras, el primer referente máximo podemos decir que es el padre Juan de Velasco. Sabemos que la historia que él escribió es puramente referencial, basada en mitos, basadas en leyendas. Ha sido, en su mayoría, en la parte prehispánica, ha sido desmentida documentalmente. Sabemos que la historia del padre Juan de Velasco se le escribió en Italia y que tenía una carga política específica. Era la reacción de un sacerdote jesuita expulsado por la corona española. Entonces quería servirse de la historia, ¿para qué? Para contrapuntear al monarca que extinguió su orden y la sacó de los reinos españoles. ¿Vemos una escuela historiográfica? Sí, sobre la base del relato, sobre la base de la leyenda, que es una manera de escribir historia, sí, pero desde la anécdota, desde el mito. ¿Tiene un valor? Sí, porque nos refleja un sentir de un momento histórico determinado, pero desde una perspectiva científica no puede ser una fuente historiográfica considerada como válida. El padre Juan de Velasco no solamente escribió historia, sino hizo toda una radiografía de cómo era la Real Audiencia de Quito en el siglo XVIII. Y eso es fundamental, es uno de las visiones que menos se explota del padre Juan de Velasco y son las mejores visiones del padre Juan de Velasco, porque él escribió lo que vivió, hizo una radiografía de cómo era el Ecuador en ese momento histórico. Entonces ese aporte del padre Juan de Velasco, que muchas veces es olvidado, es realmente uno de los más importantes. Y toda esta historia del Shiri, del Cacha, del Pacha, simplemente todo esto ha sido ya no digamos que desmentido, pero sí totalmente aclarado por parte de la historiografía documental. Uno de los principales historiadores que demostró las imprecisiones históricas de Juan de Velasco fue Jacinto Hijón Camaño, sobre la base de otra escuela historiográfica, la documental. Recurrir a los documentos para escribir historias. ¿Podemos decir que una investigación documental es 100% certera? No, porque el documento, aunque sea de la época, también puede estar equivocado. Si después de 100 años o 200 años los historiadores que estén en esa época haciendo historia recurren a un documento sobre nuestro periodo actual en el cual vivimos, habrá que ver a qué fuente recurren. Si a la fuente que escribió una historia oficial o a la fuente que escribió una historia contestataria. Entonces alguien podrá decir que, por ejemplo, el actual régimen ha sido lo mejor que le ha pasado al país, y otro, documentalmente, dentro de esta misma época, podrá decir que el régimen actual es lo peor que le ha pasado al Ecuador. Entonces, el hacer una historia documental tampoco garantiza la veracidad del relato histórico. Pero ciertamente es la mejor manera que nosotros podemos hacer para realizar historia, recurrir a las fuentes primarias, a los documentos, y realizar un contraste. Ver qué dice una parte, ver lo que dice la otra parte, buscar elementos adicionales para aquilatar cuál de las dos versiones es la que de mejor manera retrata esa realidad histórica que es de nuestro interés. Entonces, pasamos ya al análisis de lo que es la investigación histórica desde las fuentes documentales. Como les comentaba, no podemos decir que la investigación sobre base de documentos va a ser 100% correcta, porque en el documento, cuando sea un documento original de 300, 400 años, también puede ser un documento sesgado, también puede ser un documento que no contenga la verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recurrir nosotros? A la mayor cantidad de fuentes posibles, a realizar un contraste de las mismas, aquilatar los datos
ver fuentes adicionales, que eso ya puede ser no documentales directas, sino referenciales de otros autores, lo que han escrito, cuáles son las visiones, las interpretaciones que se ha hecho desde ese periodo histórico, para ir hacia nuestra versión. Importante, la objetividad del investigador que va a realizar este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque puedo tener un documento que favorezca a mi parecer y otro que no. Y puedo ocultar ese documento que no me favorezca y solamente dar relieve al documento que sí me favorece. Esto ya habla de la seriedad del historiador. Y un historiador serio es el que va a demostrar todas las fuentes. ¿Se puede decantar por una de las versiones? Por supuesto. Dependerá de los suficientes fundamentos con los que cuente para aquello. Pero la seriedad está en también demostrar cuál era la otra cara de la versión histórica. Por ejemplo, respecto de la independencia de nuestro país, de agosto de 1809. Nosotros, como hijos herederos de la independencia, hemos estado acostumbrados a únicamente analizar los relatos realizados por la gente que estuvo a favor de la independencia. Los relatos de los próceres, la historia oficial que va a poner en relieve la gesta independentista. Pero muy poco se ha analizado el otro lado. ¿Cuál fue el sentir de los españoles respecto de nuestra independencia? En textos oficiales casi nunca se analiza esto. En la historiografía tradicional no se analiza esto. Pero ustedes conocen que toda historia tiene dos lados, como dos lados tiene una moneda. Y vale la pena regresar en este ejemplo que yo doy, también a ver qué es lo que decían los españoles respecto de este suceso histórico. Tan importante podría resultar esto, que a través de la mirada de los otros nos podemos servir ¿para qué? Para reforzar nuestros propios criterios y nuestras propias lecturas sobre, por ejemplo, el tema de independencia. Ustedes conocen que cuando fue el Bicentenario hubo una fuerte reacción de los historiadores guayaquileños en contra de la versión tradicional de la independencia del Ecuador, señalando que no hubo tal primer grito de independencia, que los documentos que existen respecto de la independencia de 1809 son simplemente reverencias al monarca y la instauración de un gobierno provisional aquí, pero siempre bajo la estructura monárquica y siempre bajo la reverencia al rey. Y es así. Los documentos oficiales que nos han dejado nuestros próceres hablan de una fidelidad, jurar fidelidad al rey Fernando VII, y que mientras no estuviese en España, mientras estuviese exiliado por Napoleón, ejercería un poder provisorio, gente de aquí, pero siempre bajo la estructura del reino y siempre bajo la estructura de la obediencia al monarca. Es verdad, eso es lo que señalan los documentos que nuestros próceres dejaron. Y sobre la base de esos documentos que han dicho varios historiadores guayaquileños, no hay primer grito de independencia. Los documentos señalan que no hubo un primer grito de independencia, que hubo una instauración de un gobierno provisorio bajo el estado y modelo monárquico y bajo la fidelidad del rey Fernando VII. Y por lo tanto, ¿cuál es el primer grito de independencia realmente en el Ecuador? Octubre de 1820, la revolución del 9 de octubre, donde sí, definitivamente los documentos señalan que hay un rompimiento total con España y una generación de un nuevo gobierno sin la presencia del rey Felipe VII. Si hacemos una lectura solamente documental, los historiadores guayaquileños tendrían la razón, porque los documentos de Quito de 1809 hablan de fidelidad al rey y de unidad con España, y los documentos de la revolución del 9 de octubre hablan de una ruptura total con el régimen español. Dos documentos, dos visiones distintas, pero como les dije, no basta simplemente hablar de dos documentos, hay que ver todo lo que está alrededor. Cuando nosotros analizamos los documentos que escribieron los españoles de la época respecto del primer grito de independencia, vemos que los españoles lo tomaron como tal, como una revolución, como un rompimiento de las estructuras que hasta ese momento se le entendían, como un intento de separación y desconocimiento de la autoridad real. Así es como lo sintieron vívidamente las autoridades españolas que mandaron informes hacia España. Cuando fue el tema de las alcabalas, fue una revuelta. Cuando hubieron otros levantamientos, se los consideró como eso, como levantamientos, como revueltas, pero jamás como revolución.
La revolución, desde la perspectiva española, solamente se dio a partir de 1809. Entonces, más allá de lo que el documento que nos dejaron los próceres habla de una fidelidad a Fernando VII, la remesón en Quito y en la Real Audiencia fue de rompimiento con España. ¿Esto reconocido por quién? Por los españoles, que muchas veces nosotros no los leemos. ¿Y con esto qué podemos decirles a aquellos historiadores guayaquileños? No, más allá de que este texto que nos dejaron los próceres sí habla de una fidelidad, ese texto fue escrito como una especie de estratagema. ¿Y cuál fue el real sentir de la sociedad en ese momento? La revolución, el rompimiento con el antiguo régimen y la creación de un nuevo Estado independiente y autónomo. Y por lo tanto se merece, obviamente, el título de Luz de América Quito. Fíjense cómo a través de la, no digamos manipulación, digamos utilización de dos documentos podemos llegar a una verdad. Pero si es que vemos más documentos, aquilatamos más informaciones, podemos entender que esa primera verdad que nos demuestran unos documentos, que nosotros pensaríamos que por ser documentos son contentores de la verdad, no es tan así. Hay que ver entonces las cosas más allá de la simple referencia documental. Y por eso es que si bien la investigación de la historia que se realiza sobre la base de documentos es la que más nos acerca a la verdad, no podemos realizarlo de una manera irresponsable, solamente contando con un documento y considerando lo que es el contentor de la verdad. Hay que siempre buscar la mayor cantidad de documentos, la mayor cantidad de fuentes, contrastarlas para lograr realizar una correcta interpretación del mismo. El problema puede ocurrir cuando solo hay un documento. Cuando nos regresamos un poco más en los siglos y vemos que la escritura no era dilatada. ¿Por qué? Porque el índice de analfabetismo era alto, porque el papel costaba muchísimo y por lo tanto no había tanto documento. ¿Cómo podemos realizar una correcta interpretación de ese documento si es que es uno solo y no tenemos el resto de documentos para realizar este ejercicio de contraste y aquilatamiento al que me refería hace unos minutos? Pues bien, habrá que ver cómo ha sido interpretado ese documento con anterioridad, cuáles son las circunstancias que, aunque no tengamos de manera documental, sí de manera referencial, existieron alrededor para realizar esa interpretación. Lógicamente la tarea ahí se vuelve mucho más comprometida, mucho más seria para el investigador. Al tener solo una versión de los hechos, ¿cómo yo puedo apoyarla o cómo yo puedo denostarla? Si no tengo otros elementos, sino meramente referenciales, el cómo la gente, cómo los historiadores interpretaron aquel suceso del cual solo hay un documento o cosas por el estilo. ¿O qué pasa si es que ni siquiera existen documentos al respecto? ¿Qué pasa si es que simplemente son historias que pudieron haberse documentado pero que no se documentaron? O que habiendo documentadose, se perdieron esos documentos. Como les digo, ahí es un esfuerzo de interpretación, recurrir a los autores para ver cómo han interpretado, a la mayor cantidad de investigadores, historiadores que se hayan referido a este tema con anterioridad, ver por cuál de las vías de interpretación uno se decanta y sustentarlo en aquello. No todo es documento, no todas las ocasiones podemos recurrir a ello. De la mayoría o de casi todos los hechos históricos ya se han pronunciado antes de nosotros, entonces tenemos que recurrir a lo que se ha dicho antes de nosotros. Si es que no tenemos fuente de apoyo adicional, pues verificar lógicamente la seriedad del relato, la seriedad del investigador que haya escrito sobre aquello y poder dar nuestro aporte específico. Hemos visto entonces hasta este punto dos maneras grandes de hacer historia. Desde el relato, desde el mito, desde la costumbre, desde la tradición o desde el documento. Hemos visto que el uno puede ser un poco más cercano a la idea de lo certero que el otro, pero que tampoco es una garantía. Pero si regresamos al primer ejemplo que di respecto del quehacer histórico, del mito, de la tradición, de la leyenda, también necesita una seriedad para realizárselo. Porque nosotros tenemos una historia oral en varias partes de nuestra población que es totalmente certera. Y otras mitos, otras leyendas que ya simplemente como historia no se las puede considerar. Les pongo un ejemplo de esto. En muchas poblaciones de origen otavalo, de familias que se apellidaban Ango y cualquier otro apellido que terminaba en Ango, tenían la tradición oral
de siglos de considerarse familia de Atahualpa. Y esos decían, vean, nosotros somos primos de Atahualpa. Y esto hay ya publicaciones al respecto. Los Cabascango, los Ango, los Yurcuango decían, nosotros somos parientes de Atahualpa. ¿Por qué? Porque así nos han dicho nuestros mayores. Y le preguntabas al mayor de la familia y decían, sí, así me dijo mi abuelito, que nosotros los Ango somos parientes de Atahualpa. Muchas veces los historiadores un poco se burlaban, ¿no? Ah, ¿cómo es que son parientes de Atahualpa tal por cual? El tema es que se descubrió documentalmente la filiación, el árbol genealógico de Atahualpa. ¿Qué nos había dicho el padre Juan de Velasco? Que sí, que Huayna Cápac vino y logró la anexión del reino de Quito, que nunca existió, a través de un matrimonio, y que de este matrimonio de la princesa Shiri con Huayna Cápac nació Atahualpa. Y eso es lo que al menos a mí me enseñaron en la escuela. No sé a ustedes. Pero se ha encontrado ya la filiación documental, tanto en Perú como en Ecuador, la filiación de Atahualpa. Realmente Atahualpa tenía, de sus 4 abuelos, 3 cusqueños. 3 de los 4 abuelos de Atahualpa eran, lo que diríamos hoy, peruanos, pero en todo caso, incas. Y tenía una abuela que era de aquí, pero no era de Quito, era del norte, y era una princesa de apellido Ango, y está totalmente documentado esto. Una abuelita de Atahualpa era definitivamente Ango, era Otavalo Caranqui, de aquella parcialidad. Oh sorpresa, la tradición oral de la familia Ango de Otavalo, que desde los abuelitos decía que nosotros somos primos del último Inca, no estaba alejado de la verdad. Porque una de las abuelas de Atahualpa era una princesa de apellido Ango. Y ustedes saben que los clanes familiares de las parcialidades de Otavalos que son muy fuertes. Entonces, oh sorpresa, esta tradición oral logró demostrarse. Esto lamentablemente no está en las grandes difusión de historia y no ha sido recogido por nuestra historia oficial de nuestros colegios o de nuestras escuelas. Porque acaso es más conveniente valerse del mito y decir que Atahualpa era el bueno quiteño y que Huáscar el malo peruano, y por eso tenemos una histórica pelea con los peruanos. Ya se zanjó, pero que hasta cuando éramos pequeños, o la mayoría de nosotros éramos pequeños, todavía había ese fervor, ¿no? El inca quiteño que peleó contra el usurpador cusqueño y todo esto, ¿no? Además que Atahualpa era menor que Huáscar, entonces ahí uno se puede preguntar inclusive quién usurpó a quién, pero bueno, eso es tema para otra ponencia y de otro estilo. El tema es decirles que también el relato de la tradición oral o ciertas tradiciones también nos puede servir para una fuente histórica. Lógicamente hay que saberla valorar. No podemos realizar toda una historia sobre la base del mito, pero sí podemos decir, por ejemplo, cuando estamos realizando una historia, en este punto existe la tradición de que se remonta a que dice o que nos expresa tal cuestión. Una cuestión es afirmar de que sea la verdad, y otra cosa es señalar que existe este mito o que existe esta leyenda y valorarla en su dimensión. Entonces, no podemos decir que lo uno es malo y proscribir lo otro, ni viceversa. Tenemos que estar conscientes de que lo uno nos puede acercar más a una certeza, pero lo otro también nos puede dar elementos interesantes. Para muestra, los ejemplos que he dado. Pues bien, este antecedente de sobre cómo escribir historia y 2 ejemplos sobre cómo se ha escrito historia en el país me llevan un poco como introducción para hablarles de mi más reciente obra histórica. Se denomina Hombres del 16, vida de fundadores y primeros pobladores de la provincia del Quito. Voy a hablar algo de mi obra y después voy a hablar de la vinculación del IPGH con la misma. Esta es una obra que yo inicié investigación hace 6 años. Y durante 6 años he ido abonando a esta investigación. ¿Qué es esta investigación? 22 biografías de los personajes del proceso fundacional de lo que primero se denominó provincia del Quito, después Real Audiencia de Quito y ahora Ecuador.
provincia del Quito. ¿Por qué se denominó originalmente provincia del Quito a nuestro territorio? Esto es algo comúnmente desconocido. ¿Qué significa Quito? Centro. Cuando vinieron los españoles, dijeron, ¿cómo se llama esto? Quito. ¿Y qué significa Quito? Centro. Ah, entonces es la provincia del centro. Provincia del Quito. Después se perdió el del y se quedó como de Quito. Pero originalmente fuimos provincia del Quito, del centro. Esto fue durante todo el siglo XVI. ¿Por qué realicé una investigación sobre personajes del siglo XVI? Porque durante toda mi formación se me había dicho que el siglo XVI fue malo, fue de asesinatos, violaciones y robos. Y que casi que había que sentirse avergonzado y que sería un periodo histórico que había que proscribirlo. Pero yo dije, a ver, no todo es bueno ni malo. En la creación hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas con mayor luz, hay cosas con mayor sombra. Entonces, veamos qué mismo ocurrió cuando España vino a América, y específicamente cuando los españoles vinieron a este territorio que hoy habitamos. Ciertamente descubrí un periodo de conquista, pero también descubrí que nosotros somos herederos de otro periodo de conquista, y acaso más cruento que el español, y que tampoco se nos dice muchas veces, que es la conquista inca de nuestros territorios. Los incas conquistaron de una manera muy cruenta nuestros territorios. Tanto es así que hubo grupos indígenas que se denominan yactarios, es decir, de la yacta de nuestra tierra, originarios, que colaboraron con la conquista española. ¿Y cómo se los ha identificado a estos grupos indígenas? Como traidores. No sé si a ustedes, pero a mí me enseñaron que los cañaris son traidores porque traicionaron al Inca y ayudaron a los españoles. Estigmatizado un pueblo desde la visión oficial. ¿Y por qué? Ciertamente hubo apoyo de los cañaris a la conquista española, pero no porque eran traidores en su gen, sino porque los cañaris habían sido sometidos cruentamente por los incas. Los cañaris fueron conquistados cruentamente por los incas. Entonces, cuando viene alguien que quiere frenar a mis enemigos, ¿en qué se convierte? En mi amigo. Entonces, es que alguien le quiere parar al inca que me sometió tanto, que a pueblos enteros les quitaba, por ejemplo, los dientes de la mandíbula superior como castigo, entonces es mi amigo. Entonces, hay una lectura distinta de lo que nos habían enseñado. Que Yaguarcocha se llama Yaguarcocha porque el mito dice que los incas, no los españoles, los incas mataron a un pueblo y botaron a sus cadáveres en el río. Esa es la leyenda. En el 2006, la Fundación Darwin West confirmó la existencia de no menos de 3.000 cuerpos en la laguna de Yaguarcocha. Entonces es verdad. Entonces nosotros fuimos un pueblo, nosotros digo porque todos tenemos una parte mestiza, entonces nosotros también fuimos un pueblo previamente conquistado por los incas, en particular que muy pocas veces se lo señala. Y como digo, pueblos que han sido estigmatizados como traidores, como los punaes o los cañaris, por el hecho de que colaboraron con la conquista española, realmente tienen una explicación humana. Fueron sometidos tan cruelmente por el incario que al ver que alguien venía a ponerle coto, ponerle freno al incario, se aliaron a ellos. Pero a mí eso me parece algo humano, no para calificarlo de traidor, sino humano, porque yo haría lo mismo. Una visión distinta entonces del periodo histórico. ¿Hubieron abusos, los crímenes, las violaciones que nos ha dicho la historia oficial? No tanto, no tanto. Ya quisiera yo que descendamos de esos superhombres que supuestamente violaban a 2.000 mujeres indígenas, ¿no? Ojalá, imagínense, podríamos exportar masculinidad, que no lo hacemos. Sí, hubieron abusos, hubieron excesos, por supuesto, pero tal vez habría que dimensionarlos bien. El principal abuso que hubo fue el económico. Eso no se puede negar bajo ninguna perspectiva. Se implementaron las encomiendas. Simplemente venía un capitán español, le decían, ¿sabes qué? Todo el valle de Cumbayá es tuyo, en el cual hay
2.000 almas, tú les tienes que pagar a un cura doctrinero para que les vaya a enseñar la religión. Y a cambio, como tú le estás dando la salvación de su alma, que es lo más importante, a ti te tienen que dar cada semana los huevos, las gallinas, las reses, y además parte de sus cultivos y ta. Entonces, ¿qué hacía el encomendero, el capitán español? Simplemente pagar a un curita que vaya a enseñarles las catequesis, y de regreso tenían ingresos ingentes por parte de nuestros indígenas. ¿Por qué? Porque él les traía al cura doctrinero, les salvaba su alma, entonces el alma es de hecho lo más valioso, entonces venga, me merezco muchísimo. Ese abuso económico existió y es innegable. Innegable. Un abuso brutal de los españoles a nuestro pueblo, legitimados en esta idea de la salvación, pero como digo, brutal. Crímenes existieron, por supuesto, y en este mismo libro relato la biografía de 2 españoles que fueron sanguinarios. Pero existen en la actualidad estudios de psiquiatras y historiadores que han relevado que de los españoles que vinieron, el 10% eran violentos. Y de ese 10%, el 10% a su vez, es decir, el 1% de los españoles que vinieron eran cruentos, sanguinarios, como el típico conquistador que nos han comentado. El 1%. El 9% violentos y el 10% normales, que vinieron a hacer comercio, vinieron a hacer explotación de los recursos naturales, explotación económica del indio, ciertamente, pero que no hubo pues esa debacle, como se nos ha pintado. Pero un tema interesante respecto de esto, ¿qué hubo de bueno? Pues aquí estamos, ¿no? ¿Qué hubo de bueno? Que se creó una sociedad. Ah, es que ya existía una sociedad antes. Sí, pero si es que no venían los españoles, la persona que sostiene que existe una sociedad antes simplemente no estuviera hablando. Porque todos, en mayor o menor medida, somos hijos de ese mestizaje. Entonces, ¿qué se creó? Se creó una sociedad mestiza. Lamentablemente, esa sociedad hasta ahora no es comprendida. Porque hasta ahora no valoramos esas 2 herencias que tenemos. Que deberíamos nosotros sentirnos orgullosos de nuestra herencia indígena con esa cosmovisión tan interesante que es la cosmovisión andina. Además, viviendo aquí, deberemos ser muy herederos y orgullosos de esa cosmovisión andina, pero también de esa cosmovisión europea. Además, ¿en qué idioma estamos hablando? En español. ¿Cuál es nuestro ideario estético en general? El occidental. Pero también tenemos una parte andina, importantísima. El entendernos como una sociedad mestiza, valorando nuestro pasado en la auténtica medida, nos podría ayudar como nación muchísimo. En la actualidad hay quienes hablan de una descolonización cultural. Perfecto, si yo oigo de una descolonización cultural, digo, primero somos colonia. Los economistas pueden decir que sí, algunos antropólogos pueden decir que sí, pero yo no me siento colonia. En todo caso, si tenemos una influencia externa, no propia, de la cual debamos desvincularnos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería una injerencia cultural externa, no propia, de la cual podríamos pretender deshacernos, descolonizarnos? ¿Qué opinan ustedes? Anglosajón. Lo anglosajón no es nuestro. Habrá por algún gringo tal vez, o algún gringo mestizo, pero en general, lo anglosajón no es nuestro. ¿Qué es nuestro? Lo andino y lo ibérico. Por más de que se consideren indígenas al 100%, es imposible. Algún mestizaje tenemos después de 500 años. Entonces, si algo quisiéramos separar, puede ser lo anglosajón. ¿Y acaso que nos vendría bien hacer eso? Pero, oh sorpresa, el discurso descolonizador actual habla de descolonizar lo español. Y es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque todos en mayor o menor medida tenemos esa sangre. Y en muchísima medida tenemos esa cultura. Estamos hablando español. Tenemos una concepción occidental. El conocer, como digo, nuestra historia y aquilatarla de manera adecuada nos puede servir para no entrar en esquizofrenias culturales, en sentirnos orgullosos de las 2 partes.
Un poco hacia allí fue mi investigación. 6 años, archivos ecuatorianos, archivos peruanos, archivos chilenos, obviamente archivos españoles. Investigación documental de primera mano. Hemos revisado no menos de 2000 legajos sobre el periodo fundacional de nuestras ciudades. Y también hemos recurrido a no menos de 200 autores y hemos revisado sus obras para entender cómo ellos también han interpretado el entorno y lograr una interpretación propia, sobre la base, como les digo, de una investigación documental profunda y también bibliográfica. Las dos partes. ¿Qué es lo que presentamos? 22 biografías de personajes muy conocidos como Sebastián de Benalcázar y otros no conocidos, como por ejemplo Cristóbal Calvache. También está la investigación de 2 caciques indígenas y del papel de la mujer durante el siglo XVI. ¿Por qué este variopinto espectro? Justamente para entender los distintos estratos sociales durante ese periodo histórico. ¿Cómo podemos hacer una radiografía de un periodo histórico si es que solamente hablamos de los líderes? ¿O cómo podemos hacer un correcto relato histórico sobre un tiempo si es que solamente hablamos de los esclavizados? Hay que ver la sociedad en su conjunto para entender el fenómeno, cómo realmente fue. Porque ciertamente, si es que vemos al capitán, al jefe, su vida es totalmente distinta de la del indígena que fue subyugado. Pero solo podemos decir que existen las dos realidades en la sociedad. No. Existe todo un abanico de vidas que van a conformar con corrección cuál fue esa sociedad. Para hacer una radiografía histórica hay que pretender hacerlo de todo y no simplemente de una parte. Si hacemos una parte siempre va a ser incompleta y la lectura puede ser sesgada. Por eso es que elegí 22 representantes, desde los más conocidos y capitanes hasta la gente del común. La gente que vino de España y se abrió un comercio. Por ejemplo, Rodrigo Mejía Serrano, tipo vino desde Extremadura, se afincó en Ambato, en el asentamiento de San Juan de Ambato en esa época, y abrió tiendas de comercio. Nada más. Formó parte del proceso fundacional de nuestra sociedad, por supuesto. Se casó con un indígena, tuvo hijos mestizos. Pero vemos que no solo hubo conquista, rapacería, muerte, no. Hubo gente que también vino a abrirse una tienda. Además parece que fue medio chulquero este sujeto, porque en su testamento deja diciendo que le debe todo Ambato. Claro, en esa época todo Ambato eran los que estamos aquí presentes, ¿no? Era un puñado de 70 personas, 80 personas, y todos le debían. En una de esas vendía al fío, ¿no? Pero medio raro. Pero bueno, vemos una sociedad más cercana a la nuestra. Y vemos un periodo histórico distinto al que nos han identificado. ¿Cómo? Documentos, fuerte carga documental y, lógicamente, bibliografía. El tema es que nuestra historia no solo está en nuestros archivos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado sobre la historia del luterano de Riobamba. El tema es que había un tipo que parecía de origen alemán, que se peleaba con el cura de Riobamba y que un buen día entró a la iglesia mientras el cura estaba consagrando la hostia, fue al altar mayor, le agarró la hostia, le botó al suelo, le pisó, sacó un cuchillo y pretendió asesinar al cura. Los miembros del cabildo sacaron sus espadas para defender al cura, lógicamente la ajusticiaron y le sacaron al sujeto a la cala. Esta es la historia del luterano de Riobamba, que se ha sabido de toda la vida. Lo recoge el padre Juan de Velasco, lo recoge Federico González Suárez, y es lo que identificó el escudo de Riobamba. El escudo de Riobamba tiene una cabeza de un hombre clavado por 2 espadas, dos aves entrecruzadas, que son las aves de San Pedro, Riobamba es San Pedro de Riobamba, y un cáliz y una hostia. Un ideario muy del siglo XVI, el triunfo de la fe sobre los ataques a la fe. De esto, como digo, teníamos referencias desde Juan de Velasco. Consta el escudo y todo bien. Entonces no se sabía cuándo ocurrió realmente este suceso, hasta ahora, no se sabía cuándo ocurrió realmente este suceso, y no se sabía cuáles eran los autores del ajusticiamiento del luterano que pretendió asesinar al sacerdote. Fue un acto instintivo de defensa. ¿Alguien me quiere matar? Pues yo lo defiendo.
no se lo conocía. Encontré yo el documento original que relata estos sucesos en Santiago de Chile. Y aquí en Ecuador no existe. ¿Cómo encontré en Santiago de Chile? Porque fui a investigar los documentos que sobre la Inquisición en el siglo XVI existían. Porque Cristóbal Calvache, otro de los biografiados, tuvo un proceso inquisitorial. El tema es que cuando ocurrió estos sucesos, 1568 en Riobamba, se inició un expediente para recabar todo lo que había ocurrido. Este expediente se envió a la Inquisición en España, pero una copia se lo mantuvo en el archivo de Lima, porque en Lima era la sede de la Inquisición. Después, en el siglo XIX, cuando hubo las guerras entre Perú y Chile, y cuando los chilenos entraron a Lima, saquearon los archivos y quemaron otras partes, se llevaron parte del archivo a Santiago de Chile. Y allí reposa este documento. Fíjense, un riobambeño que vive en Quito le toca irse hasta Chile para encontrar parte de esta historia. Pero les digo sinceramente, fue una coincidencia. Yo estaba buscando información sobre Calvache. Yo, sorpresa, me encontré el documento. ¿Por qué? Porque aquí en Ecuador no sabíamos de la existencia de ese documento. Ahora la historia está especificada, sabemos en qué año ocurrió esto, sabemos cuáles eran los miembros del Cabildo, pero como les digo, el tema de la investigación, y cuando se pretende hacer una investigación de largo aliento, nos implica mucha inversión de tiempo, de dinero, de recursos, porque fíjense, estas cuestiones, que también algo obtuve para Calvache, no están aquí, no están a nuestra disposición. Y no se diga lo que se encuentra en el Archivo de Indias de Sevilla. Lo interesante es que hay mucho documento digitalizado del Archivo de Indias en red. La página se denomina Pares y ahí se lo puede investigar, pero no está todo. También acudimos en el año 2013 a hacer la investigación en el Archivo de Indias, donde hay muchísima historia de nuestra época. ¿Por qué? Porque lo que se producía aquí se lo enviaba a la metrópoli, se lo enviaba a España. Lo mismo que ocurría hasta hace 20 años, lo que ocurría en la provincia se lo enviaba a Quito. Después vino con el presidente Durán Ballén todo el proceso de descentralización y ya hay menos de ese centralismo, pero todavía, si ustedes preguntan a la gente de provincia, todavía sienten ese centralismo. Entonces, cuando hay gente que dice, ¿por qué nuestros documentos están en España? Porque éramos España, así de simple. Y rendíamos pues informaciones a la capital, en este caso no a Madrid, sino a Sevilla, porque Madrid dispuso que quien reunía toda esta información era Sevilla. Allí hay vasta información sobre nuestra historia del siglo XVI, parte de la cual ha sido investigada y se ha publicado en este libro. Bueno, después de reunir esta información, lógicamente viene el tema del análisis, de la concreción, de la aclaración de datos y de la redacción. Finalmente, ahora sí, a manera de agradecimiento, relevar el apoyo que se ha recibido para la publicación de esta obra de parte de muchas personas. Nombrar a personas específicas siempre nos excluye de alguna otra persona, pero considero que 3 personas, el coronel Aragón, el coronel Durango y María José Vizcaíno, son 3 personas que han estado muy pendientes de este tema. Como digo, con esta visión institucional, científica, de realizar el apoyo al quehacer histórico. Cierro entonces con mi invitación a continuar apoyando este proyecto que habla de seriedad, que habla de una tarea científica. Ustedes como autores, pues bueno, a presentar proyectos sustentados, serios, que estoy seguro que en la medida de sus posibilidades, obviamente, el IPGH estará ahí para apoyarles. Bajo estos criterios, y me enorgullezco, porque también soy miembro de la institución, de decirles bajo estos criterios de seriedad y de técnica en el apoyo y en la difusión de nuestra historia y de nuestra geografía. Muchísimas gracias.